Hola, buen día, audiencia del conversatorio. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos permite un episodio más del conversatorio de la lección de escuela sabática. Queremos platicar contigo la lección número 5, esta serie de lecciones que se ha puesto interesante, relacionadas con los símbolos, con los significados que están en la profecía. Y pues nada, para eso tengo aquí a un invitado que es mi amigo Diego. Diego, a manera de introducción, resulta interesante que el título mismo dice que las naciones toman un papel importante, Ujú. interesante. ¿Por qué crees tú que el tema de las naciones se volvió un tema nocivo o complicado o complejo en la historia de la humanidad? Claro. Sí, mira, el asunto es que como hemos venido estudiando desde la lección pasada de las naciones, primera parte y ahora esta segunda parte, podemos notar que de alguna manera la humanidad, en lugar de buscar una dirección de parte de Dios a través de una teocracia, como inicialmente se tenía, empezó a ver hacia los lados, hablando del Israel, empezó a ver hacia los lados las demás Naciones. naciones, los demás gobiernos, y entonces empezaron a, les empezó a agradar la idea de tener reyes, de tener un líder visible, podemos decirlo de esta manera, que les diera instrucciones, que los guiara en las batallas, en las guerras, que los arengara en las luchas que tenían de aquellos tiempos. Entonces, en lugar de buscar a Dios en primer lugar y elegirlo como el rey de sus vidas, el rey de su nación, de su gente, decidieron buscar pues a una persona, ¿no? Y entonces el problema no es tanto, por decir, tener un líder o una persona. Hoy en día, pues todos los lugares requieren líderes, las empresas, los equipos de trabajo, los equipos deportivos. Y hay buenos liderazgos, hay malos liderazgos también, hay de todo. Sin embargo, que a través del tiempo hemos notado que el ser humano busca más que el liderar y el apoyar o llevar a otros a lograr un objetivo, es el obtener poder. Sí, y como que buscara de por sí por su naturaleza corromper. Ujú. Y es precisamente, esto es interesante porque después de la caída, lo que surge en la identidad de los seres humanos es este afán de obtener poder, como tú lo dices, pero también caemos en una especie de absurdo ante los ojos de Dios, que es Dios te ofrece algo perfecto, tú metes tus ideas o tus convicciones y buscas tú liderar lo que Dios tenía perfecto y ahora nos tenemos a todos sometidos en pecadores como guías de pecadores, Exacto. pecadores caídos como guías de pecadores caídos. Y ahí se Problemático. rompe, ¿verdad? Se rompe esta Claro. idea primigenia de que Dios era el único que vendría a gobernar y que vendría a trazar la línea de gobierno en este mundo que pues al final vemos en la historia que reino tras reino empieza de corrupción a corrupción y vamos a ver más adelante cómo se va degenerando la historia también, ¿no? Ahora la lucha que de alguna manera Dios fue tratando de ir mitigando entre los seres humanos y él era a través del profeta de alguna manera buscar personas conforme a su corazón. Ahí Como David. tenemos el primer caso, ¿no? De que cuando nosotros vamos y leemos Saúl a sus inicios, a mí me llama mucho la atención un versículo de la Biblia que dice que cuando Samuel fue y lo busca y lo unge, dice que su corazón fue transformado. Como nosotros entendemos es la bendición del Espíritu Santo, como por ejemplo cuando nosotros somos bautizados y que Dios nos da el don del Espíritu Santo y de alguna manera nos da esa protección y también un nuevo entendimiento de las cosas. Me llama la atención que Saúl recibió ese don, recibió el don del Espíritu Santo, el ungimiento como un líder de Dios. Sin embargo, si vemos la historia, vemos cómo él de alguna manera empieza a olvidarse de Dios cuando empieza a creérsela, ¿no? Un poco el sentir o el decir, soy el rey, soy el que dirige, soy el que trae a este grupo.
Y entonces, tratando de buscar hacerlo mejor desde su perspectiva, no desde la perspectiva de Dios, empieza a desobedecer los principios de Dios. Y si vemos la historia, poco a poco va cayendo en contradicciones, en tratar de matar a alguien, en ir a consultar espiritistas, una bruja, el tratar de matar a David. Y entonces vemos cómo Dios se busca a otra persona conforme a su corazón. Pero, pero vamos viendo, como bien mencionabas tú, cómo es que cada reinado de alguna manera empezaba de una forma e iba corrompiéndose e iba cayendo en problemáticas, siendo que olvidaban a Dios, sacaban a Dios de la ecuación, podríamos decirlo Así así. es, y podríamos decir también que una de las intenciones de Dios está declarada en el Salmo 46, que Exacto. dice, estén quietos, le dice a los seres humanos, y los ecos de este versículo llegan hasta nuestra época, dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es decir, Dios declaraba de sí mismo que iba a ser exaltado y lo va a ser. Dios declaraba también de sí mismo que Él sería enaltecido Ujú. y lo va a hacer. Y nos dice a nosotros, estén quietos, pero pareciera que esta declaración de estar quietos está lejos del corazón y de las intenciones de los seres humanos. Fíjate que algo que nos ha enseñado esta lección, Diego, no sé qué opines, Ujú. es que es interesante ir al Génesis y encontrar conceptos que aplican incluso en el Apocalipsis. Yo te preguntaría a ti, uh, si hablásemos de un primer mandamiento, hablar de los mandamientos siempre nos lleva a pensar de los 10 mandamientos, de las tablas del testimonio. Sin embargo, en el Génesis se propone por allí un primer mandamiento. ¿Cuál es este primer mandamiento, Diego? Claro, pues como bien mencionas, bueno, tenemos claramente una ley de Dios que la podemos encontrar en el Éxodo, en el Deuteronomio, donde aparecen los mandamientos de Dios, pero si vamos a ver en un inicio las instrucciones, o podremos decir el primer mandato que Dios le dio a los seres humanos, que en este caso existentes, que eran Adán y Eva, les plantó un jardín y entonces les dice, miren, todo esto es para ustedes excepto un árbol. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, Génesis 2:16, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Entonces, si podemos hablar de un primer mandamiento, este sería, ¿no? Este mandamiento se les dio. Ahora, algo bien interesante que nos marca la lección es que de alguna manera Dios a través de su jardín, del jardín del Edén, era como una escuela para ellos, debía ser como una escuela para ellos, un aula de clases en donde de alguna manera a través del trabajo, a través de las labores y actividades que había, a través de la interacción con Dios, con los ángeles, la recreación que ellos tenían, ellos iban a ir aprendiendo de una manera noble, de una manera armoniosa el plan que Dios tenía para ellos. Sin embargo, pues como en todas las cosas que nosotros ahora conocemos, que estamos inmersos en un conflicto donde está el bien y el mal apareció Uh-huh. en ese momento, ¿no? En ese salón de clases, podremos decirlo de esta manera, y engañó a la mujer y luego el hombre condescendió de alguna manera por la situación que había experimentado pues su mujer Eva y entonces podemos decir que la caída del hombre se materializó. El plan que Dios tenía fue depuesto, fue dejado de lado y entonces todo lo que tenían que aprender yo considero paulatinamente, no sé si llamarlo despacio, pero sí holgadamente, sin prisas, de todo lo que tenían que conocer, imagínate, en el Edén, de las frutas, las verduras, de los árboles, del agua, de la ciencia que Dios había desarrollado ahí, pues tuvieron que dejarla y fueron expulsados de ese lugar. Fíjate que justo o precisamente antes de la caída, alguien podría preguntarse respecto a esta condición de Dios que les dice, aléjense del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Alguien podría Mm. cuestionar, ¿por qué razón Dios no quiere que tengan acceso al conocimiento?
Y esta idea contrasta con la idea de la escuela, porque cuando pensamos en una escuela, sabemos tú y yo que a una escuela vamos a conocer, vamos a aprender, vamos a recibir educación. Eh, y esto pareciera contrastar con la idea de que Dios pareciera que está velando cierto conocimiento para el ser humano. Y más adelante se nos comenta, y podremos entenderlo así, que lo que pretendía Dios es evitarnos el sufrimiento. Lo que me lleva a pensar que Dios muchas veces vela para sí ciertos conocimientos para sus hijos, con la única intención no de que conozcamos menos, sino con la única intención de no ponernos en el terreno del pecado. Entonces, este contraste, ¿cómo lo conciliamos? Por un lado tenemos la escuela del Edén, donde aprendía el primer hombre y la primera mujer, contra la advertencia de Dios de que no quería que conociesen ciertas cosas. ¿Cómo lo conciliamos? Bueno, es que Dios en su misericordia estaba velando, ¿verdad? Estaba impidiendo, estaba protegiendo al ser humano de un conocimiento que iba a detonar de alguna manera su perdición. Y si lo traemos a esta época, pues es bonito pensar, ¿no? Que ciertamente Dios ve por sus hijos, observa nuestro caminar, ve nuestras intenciones, y yo quiero pensarlo así, que Él vela también ciertos conocimientos, ¿verdad? Para que nuestro interés no profundice en ellos y que pueda ser ocasión de caer, ¿no? Claro, de hecho la lección casi en la parte final del día habla acerca de reflexionar sobre el tipo del conocimiento conveniente, ¿no? El tipo de conocimiento en que no deberíamos de caer. Me llama la atención, o sea, y tal vez alguien se pueda estar preguntando, bueno, pues ¿de qué se trata eso? Pues tal vez puedes hacer memoria allá donde estés de algo que en algún momento tu papá o tu mamá te dijo, no lo hagas o no entres o no veas o no escuches, este, que pareciera ser para la curiosidad del ser humano es como que ve y escucha, ve y prueba, ¿no? Sin embargo, de alguna manera los padres son un símbolo de Cristo, es decir, Sí. los padres de alguna manera nos conducen por caminos que ellos desean sean los mejores para nosotros, porque tal vez ellos ya se equivocaron en algunos aspectos y no desean que nosotros experimentemos lo mismo. No, y que nosotros al contrariar a nuestros padres, seguramente podemos recordar algunos episodios tristes de nuestra vida Claro, precisamente por desobedecer, ¿verdad? exactamente. Así es. Entonces, la lección es muy práctica en ese sentido y nos lleva precisamente a tratar de comprender que no todo nos conviene. No, Dios nos cuida de muchas cosas y nos lleva por muchos caminos. A mí me llama mucho la atención una vez el pastor Miguel Ángel Núñez, un pastor chileno, lo pueden buscar, en la semana de oración de la universidad, hablando del Salmo 23. Una versión que traía decía, me llama mucho la atención que dice, me llevas por caminos de muchos rodeos, pero que siempre van en la dirección correcta. Que a veces no los entendemos, pero al Exacto, final son los caminos de Dios. exactamente. ¿Por qué? Porque hay veces que tú dices, ¿y por qué estamos dando tantas vueltas? Y cuando te das cuenta dices, ah, le sacamos la vuelta a eso, o nos pasamos de largo de aquello otro, que si nos hubiéramos ido de manera recta, hubiéramos tenido un problema. Así es. Fíjate que traigo a la memoria a dos personajes, a Charles Darwin y a Karl Oh, Marx. Uno hablando sobre la evolución y otro hablando sobre socialismo y comunismo. Ellos prometieron y dijeron, de hecho, en muchas ocasiones, que la humanidad estaba destinada a progresar en lo económico, a evolucionar incluso fisiológica y físicamente dentro del contexto de lo positivo. ¿Cómo podríamos contrastar estas declaraciones de dos hombres que son muy conocidos, son populares? ¿Cómo lo podríamos contrastar, Diego, con esta fotografía que nos presenta Daniel en el capítulo 2 de la estatua? claro. Bueno, cuando nosotros vamos a la escritura y específicamente en el libro de Daniel, el capítulo 2, vemos que Dios le revela a una persona que no es, podemos decirlo así, de su fe, que es Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor le da un sueño y en ese sueño pues él ve lo por venir. Dios de alguna manera le da respuestas a sus pensamientos tal vez ansiosos que tenía por saber qué es lo que iba a pasar, como a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? En algún momento que
nos da ansiedad ciertos aspectos del futuro, pues la escritura dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual Dios se lo reveló a través de Daniel porque se le olvidó el sueño. Y ese sueño es tan sencillo como una gran imagen en donde está compuesta de diferentes materiales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y luego el vientre de bronce, y luego las piernas de hierro, y la parte de los pies, los dedos, una mezcla entre barro y hierro, que no se pueden mezclar, pero al menos están ahí como aliados, no sé cómo llamarlo. Este, y como cada uno de esos materiales van en decrecimiento, el oro es mayor que la plata y la plata que el bronce y el hierro. De la misma manera, Dios a través de Daniel le reveló al rey Nabucodonosor: mira, ahorita tú eres esa cabeza de oro, pero después vendrá otro reino inferior al tuyo, y luego uno inferior al tuyo, así como la plata es inferior que el bronce. También de la misma manera hablaba de la gloria de esos reinos, hablaba también de las formas de gobierno y de liderazgo de esos gobiernos que cada vez iban a ser más, eh, no sé si llamarlo de esta manera, menos, no honestos, iban a ser tentados a caer más en la corrupción que el gobierno anterior, aunque Dios de alguna manera ha utilizado algunos gobernantes, porque la Biblia dice que Él pone y quita reyes, y así como Ciro llegó a ser un siervo de Dios, que perteneció al reino de los medos y los persas, de la misma manera uno puede pensar, bueno, a mayor experiencia, a mayor conocimiento, mejor nivel de vida, mayor paz, mayor honestidad, más valores. Pero pareciera ser que es al revés. O sea, la historia de la humanidad ha mostrado que a través de los tiempos los gobernantes y los reyes de las naciones han caído en más corrupción, en mayor iniquidad, en mayores injusticias, en mayor pecado. Y tan es así que la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá condiciones sociales muy malas, ¿no? Habrá hombres amadores de sí mismos, sin principios, sin valores, que estarán buscando más las cosas de beneficio para ellos que para los demás. Entonces, de la misma manera que estos pensadores que mencionaste un principio, buscaban el idealismo a través del conocimiento y la experiencia, nos damos cuenta que por alguna razón, por la introducción del pecado, el hombre, en lugar de ir creciendo, va decreciendo Así cuando es. está alejado de la dirección de Dios. Así es, tenemos un gobierno que ya no es autónomo, como lo dijiste hace un momento, es un gobierno, es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que ya no es autónomo, que ya no es una teocracia, que ahora está supeditado a reyes y reinos paganos, porque ahora Dios ha permitido que sufran las consecuencias. Ujú. Y este es un ejemplo también para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos equivocamos, aunque Dios establece lo que debe ser, nosotros nos equivocamos? Y bien expresa la Biblia que Dios te perdona, Dios es amor, Dios está contigo, Dios es misericordioso, pero muchas veces y cuántas veces no nos ha tocado vivir las consecuencias, y es precisamente la historia del pueblo de Dios que estaba en cautiverio, su identidad estaba siendo desarraigada, tenían otros nombres, eran obligados a comer de la comida que era sacrificada a toda suerte de ídolos. Pero ¿sabes qué es lo que más me llena de gozo de esta historia? Es que esta historia del capítulo 2 de Daniel nos presenta por un lado las malas decisiones de los seres humanos, como bien dijiste también, los pueblos en decadencia, ¿verdad? Y en detrimento, pero que al final nos deja entender que la solución a todos los problemas de los seres humanos viene de afuera de este mundo, porque Exacto. el pasaje dice que de pronto una piedra que es cortada no con mano, esta expresión la podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que dice que el santuario, hay un santuario que fue forjado o formado no con mano, refiriéndose al santuario celestial, es decir, que está fuera de este mundo. Ujú. Hay otra expresión en los evangelios que dice que Jesús
cuando vio el templo y dijo que si se impresionaban de ese templo, que esperaran a ver cómo él levantaba y reconstruía el templo en 3 días, refiriéndose a su propio cuerpo encarnado que venía fuera de este mundo. Entonces, de esta misma manera, la expresión no con mano me deja pensar que la solución a los grandes y graves problemas de la humanidad, en donde estos gobiernos corruptos vienen de decadencia, va a venir fuera de este mundo con esta piedra que representa a Jesucristo y que viene y establece su reino. Entonces, Ahora, fíjate, perdón que te interrumpa un poco. Hay un pensamiento que permea en la sociedad que a veces está un poquito alejada de Dios, ¿no? Que es, nosotros podemos controlar nuestro destino o podemos resolver las problemáticas sociales que existen o podemos cambiar la dirección de nuestras vidas a través de ser unas buenas personas, a través de ser un buen vecino, de tener valores, de propagarlos. Y de alguna manera creo que eso abona mucho a la solución, en el sentido de ser una buena persona, porque una buena persona que no es violenta, que es honesto, que es una persona trabajadora, comprometida, colaboradora en la comunidad, son personas bien vistas y que creo que aportan valor. Sin embargo, el solo hecho de pensar que la sumatoria de más personas así en una comunidad y luego en una región y luego en un municipio y luego en un estado sea la solución a las problemáticas que existen, está muy alejado de lo que nosotros por fe creemos, en el sentido de que lo que acabas de mencionar, es decir, hay reinos, naciones que están gobernando, que están haciendo lo mejor posible, que se preparan, que estudian, que son doctos, que están sin duda con experiencia. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que la solución no va a venir de un programa social. La solución no va a venir de un foro económico para hacer más equitativa la repartición de la riqueza. No va a venir de un tratado de paz. No va a venir de una serie de conferencias que se van a realizar a nivel global. No va a venir de parte de un líder mundial, o no va a venir a través de una cierta información que llegue de pronto, sino que la solución a los problemas es Cristo. Es decir, el pecado está tan arraigado en la vida de los seres humanos, de nosotros mismos, que la única solución total proviene de parte de Cristo, porque Él dice en la palabra de Dios: si tus pecados fueran como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Creo que ni el blanqueador más potente, cuando lavas la ropa, te deja ese nivel de limpieza que promete nuestro Dios. Entonces, es bueno que nosotros tengamos en cuenta que a través de la historia, y seamos realistas en este sentido, las naciones van a seguir, vendrán otros reyes, vendrán otros políticos, otros gobernantes, otros líderes religiosos, pero la solución al pecado de manera total, desarraigar de raíz el pecado, limpiar todas las impurezas, solamente Dios la puede hacer, así como en la imagen, ¿no? Que viene un reino que impacta sobre los dedos y se hace un grande valle, un grande monte que representa el reino de Dios. y desmenuza, ¿verdad? Y A desmenuza lo que el todo. hombre se jacta de haber creado, que son Exacto. las naciones. Y bueno, esta lección nos presenta símbolos bien interesantes, y hoy quisiera que hablásemos también del capítulo 7 y del capítulo 12 del Que libro están de Daniel. ligados. Ujú. El capítulo 7 nos presenta una serie de bestias y nos presenta algunas figuras relacionadas con el mar, y relaciona al mar con turbulencia, ¿verdad? Y el capítulo 12 también pareciera que se esfuerza el autor, que es Juan, de presentarnos que las aguas, ¿verdad? Es donde está la maldad, las aguas es donde está aquello que es contrario a la voluntad de Dios, y lo contrasta con la tierra.
¿qué podrías recoger de esta simbología, Diego, del capítulo 7 y capítulo 12 de... Claro. Bueno, dije Daniel, capítulo 7 de Daniel y capítulo 12 de Apocalipsis, Claro. ¿verdad? El tema que nosotros vemos aquí es que la Biblia, y tenemos que de alguna manera estar conscientes de esto, es que la Biblia maneja información literal e información de manera simbólica, pero podemos comprender el simbolismo a través de la misma Biblia. Algo bien interesante que nosotros debemos tener en cuenta es que en esta parte de Daniel 7, donde ahora, si decíamos que en el capítulo 2 Dios le había revelado a un rey que no tenía la fe en Dios, a un rey pagano, por decirlo de esta manera, ahora en el capítulo 7 le revela un sueño a Daniel, que es su siervo, y en ese sueño, pues él ve ciertos tipos de animales que surgen del mar. Ahora nosotros entendemos por la misma escritura que cuando se habla de mar en términos simbólicos, en términos proféticos, tiene que ver con un territorio que está muy poblado, en donde hay muchas naciones, muchas lenguas, muchos pueblos. Y entonces podemos entender que cuando se habla del mar, pues es un territorio que tiene mucho tiempo y por lo mismo ha sido muy poblado. Nosotros podríamos equiparar esto con Europa, ¿no? Que se le llamaba el Viejo Mundo. De hecho, tenemos relatos, ¿no? De los historiadores que hablan acerca de Europa, ¿no? Como el Viejo Mundo, y la parte de América como el Nuevo Mundo, la tierra que estaba despoblada, que no tenía construcciones, que no tenía mucha gente, y entonces se hablaba de la tierra como América, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, lo que Daniel ve es que del mar salen unos animales interesantes, ¿no? El primero es un león que tiene unas alas. Pues yo nunca he visto un león con alas. Luego sale un oso, más cargado de un lado que del otro, con 3 costillas en el hocico. Entonces yo imagino que Daniel iba viendo todo esto y decía, ¿este sueño de qué se trata, no? De pronto ve a un leopardo que tiene 4 cabezas, y que tiene alas, y luego de pronto ve a una bestia, él lo narra de esta manera indescriptible, que tiene características no naturales, al menos creo que en los animales que él conocía, porque tiene 10 cuernos, tiene diademas, de pronto ve que de esos cuernos 3 son quitados y sale un cuerno que crece y que ese cuerno empieza a hablar y empieza a decir muchas cosas. Pues nosotros podemos ver que es esto que aparece aquí, según lo que relata la misma Biblia, es una descripción más detallada de lo que el rey Nabucodonosor recibió en visión en el libro de Daniel capítulo 2. Es decir, ese león que aparece en la primera imagen, pues representa a Babilonia, ¿no? Que era el que como símbolo tenía, si ustedes van a la historia, y entran un poquito a los museos y ven imágenes, se van a dar cuenta que el Babilonia era representado por un león alado. Bien interesante cómo Dios utilizó estos simbolismos para darle mensajes a Daniel. Y entonces le decía, ¿sabes qué, Daniel? Pues esa cabeza de oro representa a ese león alado, ¿no? Ese oso más cargado de un lado que del otro, y que tiene 3 costillas en el hocico, representa a Ciro y Darío, al imperio medo-persa, que era comandado por 2 generales, por llamarlo de esta manera. Y luego viene el leopardo con las 4 cabezas, que según lo que podemos conocer en la historia, representa a Grecia con Alejandro el Grande, o Alejandro Magno conocido, que tenía 4 cabezas, y si ustedes van a la historia van a darse cuenta que él tenía 4 generales, y las alas que tiene, se dice que el leopardo es uno de los animales más veloces. Ahora imagínense teniendo alas, pues es mucho más veloz el asunto, y tiene que ver con la manera tan rápida en que Grecia fue conquistando territorios. Pero de pronto surge después de eso, hay que considerar lo siguiente. Lo que él estaba viendo, Daniel, es que estas bestias luchaban entre sí, combatían.
Es decir, no había paz, no había orden, no había tranquilidad, sino que estas naciones combatían y guerreaban una contra la otra e iban destronando la una con la otra, ¿no? Hasta que llega esta parte de esta bestia indescriptible, la cual de alguna manera llama mucho la atención a Daniel y le dice, ¿sabes qué? Pues él se queda como impresionado y dice, ¿y esta bestia de qué se trata? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Y nosotros veíamos en la imagen de Daniel 2 que había una parte que equiparaba las piernas, que eran de hierro, con Roma, la Roma imperial, y esta bestia que está aquí tiene ciertas características de esa Roma, sin embargo tiene aspectos diferenciados de un reino bélico, de un reino conquistador, como era la Roma imperial, sino que ahora también tiene que ver con aspectos religiosos, con aspectos que tienen que ver con hablar cosas contra Dios, hablar cosas contra el Altísimo, el pisotear ciertos aspectos santos que menciona la Biblia. Y entonces vemos que esta bestia es una combinación de un poder político, como la Roma imperial, pero también de un poder religioso, que empieza a hablar palabras contra Dios. Y entonces vemos estas luchas que Daniel las ve en una visión. Yo no sé si alguna vez te has preguntado cuánto habrá durado ese sueño, cuánto habrá durado esa visión de Daniel y la impresión que él tenía en su corazón, pero en resumen de todo esto podemos ver que estas imágenes representan una descripción más detallada de la imagen de Daniel 2 y muestran ahora no solamente unos reinos, sino unas naciones que combaten y luchan en medio de una promesa para el pueblo de Dios, que es algo bien interesante. Así es. Fíjate, antes de ir hacia el cierre de la lección, que está muy interesante, a mí me impacta mucho cómo se relaciona la Biblia y cómo se interconecta de forma textual, de forma histórica y se autorreferencia. Por ejemplo, esta historia que estás narrando del capítulo 7, nos vamos al capítulo 12 de Apocalipsis y al capítulo 13, y prácticamente está haciendo una ampliación de esta bestia indescriptible. Y tenemos que este poder romano inicia persiguiendo al hijo varón, que era Jesucristo, no lo logra y continúa persiguiendo al pueblo de Dios. Esta persecución es tan severa, y de hecho por allí hace otro contraste simbólico, en donde utiliza las aguas para representar turbulencia y utiliza también a la tierra para representar paz. En este sentido, el dragón utiliza incluso el agua, ¿verdad?, para ir y tratar de ahogar al pueblo de Dios. Sin embargo, la expresión "más la tierra ayudó a la mujer", como tú decías, se conecta con este dato histórico, ¿verdad?, que nosotros creemos, en donde hubo un momento que hubo tanta persecución en la Edad Media en Europa, que algunos primeros peregrinos empezaron a migrar a América y encontraron una tierra de bendición. Era representada por la tierra, era un lugar donde existía el laicismo, había democracia, había libertad de expresión, había libertad de culto. Sin embargo, y esto es bien interesante y bien importante entender, alguien podría pensar, bueno, entonces en la tierra es donde podemos estar seguros. Sin embargo, en el capítulo 13 se dice que de pronto de esta misma tierra surge otra bestia, ya no del mar, sino ahora de la tierra. Exacto. Misma, que aparentemente es un cordero, pero habla como un dragón. Entonces, esto me hace sentido con este versículo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y también el otro versículo, otro pasaje que dice que nuestro corazón es engañoso, es malvado, es malicioso. ¿Cuántos salmos no hay de eso explicándolo? Entonces, volvemos al mismo punto. Sin embargo, podemos entender allí la conexión donde el pueblo de Dios puede encontrar, sí, en primera instancia la bendición en la tierra, pero no puede confiarse, porque volvemos a lo mismo que decíamos hace un momento: la solución no está en la tierra.
la solución viene del cielo, de un lugar fuera de este mundo. En ese sentido, es Dios quien establece su reino y en ese sentido es Dios quien elimina este poder perseguidor de la primera bestia que surge del mar y de la segunda bestia que surge engañosamente de la tierra, ¿no? Claro. En ese sentido tenemos de nueva cuenta que regresar a la roca que es Jesucristo de Daniel capítulo 2. Sí. Ahora podemos regresar también a Jesucristo, que es el que destruye a esas dos bestias. Claro, y fíjate cómo es que Daniel, que está en medio de esta situación, cuando Daniel recibió esta información, si no mal recuerdo, me puedes corregir, me parece que él ya estaba en el imperio medo-persa, cuando recibe esa visión. Y entonces, él, una de las cosas interesantes aquí es que, pues, él estaba exiliado. Él estaba exiliado, había sido traído desde la primera invasión de los babilonios a Israel, y entonces él deja de percibir en las visiones dónde se encuentra Israel, porque no se menciona ya, o sea, no habla en las visiones de Israel, de alguno de los imperios que no sé si Daniel en algún momento esperaba escuchar, bueno, y luego se va a levantar y va a ser Israel, que va a estar otra vez ahí en la jugada. No, o sea, vemos nosotros que la solución que iba a aportar esperanza, que iba a aportar una vinculación nuevamente del Padre con los seres humanos, iba a llegar hasta los tiempos de la Roma, sí, con el nacimiento de Jesús, con la proclamación del Evangelio, con el acercamiento al reino de Dios a través del ministerio de Cristo. Y entonces el Señor le dice a Daniel, mira, Daniel, ni te aflijas, si sigues leyendo, Daniel, esta visión que te estoy dando es para muchos días, o sea, va a pasar mucho tiempo, pero quiero que encuentres esperanza porque va a haber solución al problema de estas luchas de naciones, de esta persecución, de esta tribulación que, como bien mencionabas, iba a recibir la iglesia, pero finalmente Dios iba a darle solución. Ahora, tal vez algunos se pueden estar pensando, ¿y por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta persecución? Pues es precisamente lo que Dios no quería que sucediera, ¿no? Es decir, Dios tenía un plan original en el Edén que era que nosotros conociéramos, pero que fuéramos obedientes, que siguiéramos los mandamientos de Dios desde ese primer mandato, ¿no? De hacer el bien. Sin embargo, derivado de que nosotros no hicimos lo correcto y a veces como ahora no hacemos lo correcto, pues nos vienen consecuencias. Y esas consecuencias no se pueden solamente darles carpetazo, sino se tienen que experimentar. Ahora, ¿qué cosas pueden estar pasando ahora en tu vida, en la mía, que están ocasionando consecuencias? Pues Dios dice, pues vuelve a tus bases, ¿no? Vuelve a tu fe, a la palabra de Dios, y en ella vas a encontrar una guía, porque el conflicto va a seguir, porque las luchas van a permanecer. Sin embargo, en medio de esas luchas, yo voy a estar con mi pueblo, con aquellos que guardan mi palabra, con aquellos que proclaman el mensaje, que están dispuestos a continuar con la misión en medio de este conflicto. Así es, dice Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices Exacto. Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es precisamente, estimados amigos, lo que nos toca hacer a nosotros. Si entendemos que Dios tiene un plan especial para nosotros y que nuestro lugar no está en este mundo, que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que nuestra estancia es pasajera, podemos entender entonces que las señales de advertencia que contienen este mensaje, hay personas que no las conocen. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hace el pueblo de Dios remanente? Va a hacer lo que hace alzar la voz en el capítulo 14 de Apocalipsis, que dice temer a Dios y darle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Hay personas que no conocen sobre estas verdades. O también lo que dice el mensaje del ángel que está en Apocalipsis capítulo 18, que toda la tierra se iluminó con este mensaje. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Proclamar estas grandes verdades y proclamar también que a pesar de que estamos en este mundo, los gobiernos se han corrompido, el hombre está
involucionando. A pesar de todo eso, la solución está en Dios. Que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto saludarles y con esto terminamos el episodio número 5.